Muy bien, pues comenzamos la siguiente sesión. Encantado de haber recibido también la invitación del director académico del Congreso para presentar, bueno, pues a dos amigos y la siguiente actividad que es, o conferencia, que es San Ignacio, la Compañía de Jesús y Andalucía. La verdad que para mí es una satisfacción porque, además, aunque Giuseppe Palmieri vive y trabaja en Córdoba, pero lo conocí gracias a que Venceslao pues también nos puso en las pistas del trabajo que estaban haciendo con el antiguo Colegio de Santa Catalina, que era el colegio de la Fundación Santos Mártires, en la misma Córdoba. O sea que las relaciones que se establecen a veces vía Roma pues son impresionantes porque nos ayudan también a conocer más nuestra historia y nuestra identidad. Bueno, en la sesión de hoy vamos a tener al doctor Venceslao Soto Artuñedo. Él nace en Linares, ingresa en la Compañía de Jesús en 1973, cursa en Granada Teología y la licencia de Psicología y posteriormente obtiene en Málaga, hace el doctorado en Historia con una tesis titulada La Compañía de Jesús en la Málaga moderna, en la que obtiene calificación con sobresaliente cum laude. Su campo profesional ha sido la docencia y la orientación psicopedagógica en centros de formación del profesorado, educación secundaria y formación profesional que desarrolla desde el año 83 al 88, 1983-1988 en Úbeda en Jaén, en Málaga hasta el 2004 y en el año 2004 empieza a tener una serie de encargos importantes, nombrado socio del provincial, de la provincia bética de la Compañía de Jesús, y luego, a partir del año 2014, secretario de la nueva provincia de España y director de su archivo. Y desde el año 2019 designado por el Padre General como miembro de la como uno de los líderes del archivo romano de la Compañía de Jesús como archivero e investigador. También asistió en representación de la provincia de España como miembro de la Congregación General 2008. Como historiador, ha investigado especialmente sobre temas relacionados con la propia compañía. Sus publicaciones, que son innumerables, en congresos, en todo tipo de libros, capítulos, artículos y muchísimas colaboraciones, suman más del centenar y hay algunas también pues, de muy importante relevancia, como sería también la relación de la historia de la propia Compañía de Jesús con Andalucía, los trabajos con Francisco de Borja Medina, al cual también le mandamos un gran abrazo porque ha sido un investigador también muy importante y muy buen amigo del padre Venceslao. Y también hay libros de una gran actualidad que además los tienen en la biblioteca, en la librería diocesana. He visto que hay una selección en la cual están también los libros de Venceslao y que pueden también pues, adquirirlo. Bueno, pues yo creo que con esta presentación hay muchas cosas que me dejo porque es amplia, pero sin más, con ustedes el hermano Venceslao Soto Artuñedo, que a veces me confundo, le llamo padre y siempre él me corrige, pero el hermano jesuita Venceslao Soto. Muchas gracias, Venceslao. Pues muchas gracias, Borja, y gracias por indicar expresamente lo de hermano, porque yo estoy siempre habituado a que me suelen llamar padre. Yo siempre digo, no me llames padre, no vaya que se enteren los padres y se ofendan. Pero por aquello de la visibilidad, por lo menos es bueno decir que soy hermano. Bien, agradezco mucho al Cabildo y a la Universidad Loyola que hayan tenido esta iniciativa de organizar el Congreso sobre San Ignacio y que me hayan invitado para compartir con ustedes algunas de mis investigaciones. Esta sesión ahora va a ser una especie de cuña o un oasis en este contexto de espiritualidad y de discernimiento que hemos tenido, sobre todo el día de hoy. Yo creo que va a ser muy llevadero, por lo menos intentaré hacérselo, y me intentaré ceñir al tiempo que me han dado, con lo cual tendré que ir rápidamente. El título que me dieron, El culpable es Borja, es excesivamente amplio, lo que obliga a elegir unos ítems. Yo he elegido algunos, podrían haber sido otros. Por ejemplo, no he elegido toda la relación de San Ignacio con San Juan de Ávila, ni con la fundación del Colegio de Córdoba, ni con la provincia bética, porque de ese tema hablé en el congreso que se celebró aquí en el 2019. Entonces, he elegido otros ítems que creo que pueden venir bien. Primero, relaciones
San Ignacio y Andalucía. Hablaremos algo de relaciones indirectas. Después, una posible estancia de San Ignacio en Andalucía y Diego de Oces, que fue el primer discípulo andaluz. Pasaremos a la Compañía de Jesús en Andalucía y ahí lo que ofreceré son como las dos grandes coordenadas, grandes trazos de la demografía jesuítica en Andalucía y la geografía jesuítica en Andalucía. Diremos algo, según el tiempo, sobre la expulsión y cómo vuelven los jesuitas y se crea la nueva provincia bética. En cuanto a relaciones indirectas de San Ignacio, hay que empezar aludiendo a su abuelo Juan Pérez de Loyola. Era uno de los parientes mayores de Guipúzcoa, que eran una especie de señores feudales, que se llamaban parientes mayores. Bien, pues él, junto con los otros parientes mayores, en el siglo XV, tenían subyugadas y sometidas a las villas y estaban en guerra continua con ellas. En un momento determinado, las villas se alían y atacan las casas-torre de estos señores feudales, entre ellas la casa-torre de Loyola. Como reacción, estos señores feudales se alían entre ellos y plantean un desafío a las villas, que lo cuelgan en la puerta de la iglesia de Azcoitia. Y en ese momento interviene el rey, Enrique IV, que estaba haciendo una visita por aquella zona y desde Santo Domingo de la Calzada, el 21 de abril de 1547, emite un decreto que era una sanción, un castigo para todos los parientes mayores. Y parte del texto dice: a Juan Pérez de Loyola sea desterrado por 4 años para la villa de Jimena, en las cuales, bueno, y a los otros, reparte a todos, a la mitad de los parientes mayores los manda a Estepona y a la otra mitad a Jimena de la Frontera. Y en las cuales villas y lugares habedes de estar y estedes los sobredichos años en servicio de Dios e mío y en defensión de la fe católica, guerreando con vuestras personas y con vuestros vasallos e armas a vuestra costa contra los enemigos de la fe católica. Es decir, era un castigo mandarlo a proteger y a defender la frontera allí a Jimena de la Frontera. Hay que tener en cuenta que Jimena de la Frontera actualmente está en la provincia de Cádiz, muy cerca de la provincia de Málaga. Yo estuve visitándola por los años 90 y entonces albergaba una comunidad de hippies, ya un poco anacrónicos, porque ya no se llevaba pero allí había una comunidad de hippies que hacían artesanía y todo eso. Pero en aquella época formaba parte de la frontera con el Reino de Granada, una frontera, diríamos, viva, porque pasaba de unas manos a otras. De pronto contraatacaban los musulmanes, la tomaban, después contraatacaban los cristianos, la quitaban, después otra vez los musulmanes, pero ya definitivamente fue tomada por Enrique IV y por eso necesitaba reforzarla, tener allí caballeros con su ejército para que no solamente defendieran el puesto, sino que también de vez en cuando hicieran incursiones para molestar a los musulmanes, para hacerles ver que ellos estaban allí y, por lo tanto, que no avanzaran, ¿no? Pues para esa tarea es para la que mandó a Juan Pérez de Loyola y a los demás parientes mayores para castigarlos sin más. Después, la pena era de 4 años, pero al final se la redujeron a 3 años. Y estuvo solo 3 años y volvió a Loyola y el rey incluso le permitió reconstruir la casa-torre, pero no en piedra como estaba antes. Ahí vemos una imagen de cómo era la casa-torre antes de 1456, hay un error ahí de siglo, y cómo estaba después de 1460, cuando la reconstruye, y la reconstruye en ladrillo. También, eso el abuelo, el disco, lo diríamos. También el padre de San Ignacio, justamente cuando San Ignacio nacía, no se sabe exactamente el día, hay quien postula el 23 de octubre haciendo una serie de cálculos, pero se asume que fue en el año 1491, pues cuando nacía Ignacio en Loyola,
Su padre estaba participando en la reconquista de Granada, que acabó, como sabemos, el 2 de enero de 1492, porque hay una serie de donaciones que le hace el rey el año anterior por los servicios prestados en la conquista de Comares, etcétera, pueblos de la actual provincia de Málaga. Luego, esto es otra relación indirecta, ¿no? Pero hay otra, que es incluso el hermano mayor de Ignacio, que tenía una armada, pues se alió o se puso al servicio de otra armada mayor, que fue la que llevó a Boabdil a Marruecos en 1493, un año después de la reconquista de Granada. Granada fue reconquistada y Boabdil de inmediato se fue a las Alpujarras, una especie de reino simbólico, pero después, al año siguiente, tuvo que marcharse con toda su familia a Marruecos. Y la armada que lo trasladó era una armada de un vasco en la que pudo participar el hermano mayor de San Ignacio. Pero hay otra relación más, y es Juan Velázquez de Cuéllar, no era pariente de San Ignacio, pero es con quien se educó en Castilla, en Arévalo, que era el contador mayor de los reyes. Y este Juan Velázquez de Cuéllar también estuvo en la toma de Málaga, precisamente, donde murió el don Alonso de Aguilar, el hermano del gran capitán, que está sepultado en San Hipólito. Y en concreto a Velázquez de Cuéllar los reyes le encargaron, la rendición se produce en un día, pero la entrada solemne de los reyes se produce varios días después. En ese interregno, los reyes le encargaron la protección de las torres y de las puertas de Málaga. O sea, que tuvo un papel relevante este Velázquez de Cuéllar. Bien, todo esto lo digo no solo por lo que pueda tener de folclórico y demás, sino que para mí es importante tomar conciencia que el concepto y las historias relacionadas con Andalucía formaron parte del universo conceptual de Ignacio desde pequeño. Él oiría contar estas historias de su abuelo, en algún momento preguntaría por qué la parte superior de la torre es en ladrillo y no en piedra, y le contarían la historia del abuelo. Entonces, para él, Andalucía debió formar parte de alguna forma de su universo conceptual. Y eso puede explicar que, por ejemplo, después de la convalecencia en Loyola, una de las primeras ideas que le surge es mandar a un criado para explorar si la cartuja de Nuestra Señora de las Cuevas de Sevilla podría ser buena para retirarse él allí. Incluso añade un dato muy significativo, que dice, sin decir, o sea, esto es un texto de la autobiografía, o sea, él pensó en algún momento retirarse a esta cartuja o a otra, pero respecto de esta, dice, sin decir quién era, para que en menos le tuviese. Es decir, da la impresión como que él temía que lo pudieran reconocer y lo pudieran tratar de un modo mejor, entonces sin decir quién era. Luego esto indica que además de las relaciones indirectas, parece que él pudo estar en Sevilla. Este no es ni San Ignacio, ni su padre, ni su abuelo, pero es mi maestro, el padre Borja Medina, el día que se despedía de la Curia General de Roma para venir a Granada, donde está ahora. Aquí tenemos a un sobrino suyo. Y ahí lo despedimos, otro jesuita del archivo, Robert Danieluk, un polaco que habla perfectamente español, como los polacos tienen una capacidad especial para las lenguas, y un servidor. Y lo pongo porque él precisamente, mi maestro Borja Medina, a quien aprovecho para hacerle el más merecidísimo homenaje desde hoy, porque todo lo que voy a decir a continuación respecto a esta parte son sus investigaciones. Él es el que investigó y ha publicado en 2 trabajos la hipótesis muy argumentada por él de la posible estancia de San Ignacio en Sevilla y en Córdoba, en Andalucía, en definitiva. En concreto, él argumenta que cuando Ignacio estaba en Arévalo con el contador mayor de los reyes, el contador mayor era consejero real, por lo tanto acudía a las cortes
En aquel momento las cortes eran móviles, no había un sitio fijo de la corte, sino que donde estaban los reyes reunían a las cortes. Y durante el tiempo que San Ignacio estuvo en Arévalo, el rey Fernando el Católico, ya había muerto Isabel la Católica, vino en una ocasión a Córdoba en 1508 y en otra, bueno, Córdoba y Sevilla, y en otra a Sevilla en 1511. Borja argumenta de la primera, parece que hay una huella que habla a alguien de que se le preparaba aposento a Velázquez de Cuéllar, por lo tanto vino. Y él deduce que también pudo venir a la segunda, y con él venía su equipo, es decir, su casa, como decían, sus familiares. Y entonces Ignacio, pues es lógico que viniera en esas dos ocasiones. Pero además, Borja va más allá y busca ecos de esta experiencia de San Ignacio en Sevilla en los ejercicios. Y esto es importante también. Psicológicamente, ninguno de nosotros crea, salvo los artistas muy creativos, que no lo sé, pero normalmente los mortales normales no inventamos nada. Cuando escribimos, cuando creamos algo, echamos mano de nuestro acervo vital, todas las experiencias que hemos ido teniendo, los recuerdos, lo que nos han dicho, lo que hemos leído, eso es nuestro tesoro personal, y cuando uno, por ejemplo, hace una novela, o escribe una novela, o diseña una novela, echa mano de ese acervo personal, de todas esas vivencias. Entonces, eso explica que probablemente los ejercicios, que no los crea de cero San Ignacio, y cuando pone ejemplos y demás, echa mano de su propia experiencia, y por lo tanto de sus vivencias, y por lo tanto usó, si es que estuvo en Sevilla y en Córdoba, de esas vivencias en Sevilla. Es muy interesante saber, por ejemplo, que la oración Anima Christi, que en algún momento se le ha atribuido a San Ignacio, no es de San Ignacio, es una oración medieval, pero curiosamente esta oración está escrita en las paredes, en un alfiz de una puerta del Palacio Real de los Alcázares de Sevilla, del Palacio de Pedro I. Y esta oración que está allí escrita viene del siglo de 1300, del siglo XIV. Por lo tanto, San Ignacio pudo verla y no sabemos hasta qué punto le pudo aumentar la devoción a esta oración, que después la incluyó en los ejercicios, y por eso se le adjudica a él. Otro dato que apunta Borja Medina es que cuando vino el rey a Córdoba, venía para castigar al marqués de Priego, porque ya saben que los reyes católicos tuvieron muchos problemas con los nobles, porque los nobles tenían mucho poder, y la corona pretendía, estaban haciendo el concepto incluso de España, de alguna forma, pretendían tener un poder central que neutralizara a los nobles, pero ya anduvieron en lucha, tanto en Castilla como en Andalucía. Entonces, vinieron a Córdoba para castigar al marqués de Priego. Curiosamente, el padre de doña Catalina Fernández de Córdoba, que después fue la que fundó el Colegio de Montilla y tuvo el primer proyecto para fundar el Colegio de Córdoba. O sea, todo el mundo es un pañuelo. Bien, pues el castigo, según las crónicas, era terrible, porque era pérdida de honor, pérdida de la vida, por la deslealtad que había tenido el marqués de Priego. Pero cuentan las crónicas que el marqués tuvo una reacción de arrepentimiento, de petición de perdón tan global, que eso conmovió al rey y le cambió la pena, y fue mucho menor de lo que había anunciado. Borja, analizando esto, dice que probablemente de esta experiencia, que de haber estado San Ignacio, como él postula, tuvo que impresionarle mucho, puede que haya ecos de ella en la meditación de los pecados y en el perdón. Quien quiera leer los detalles, que acuda a los escritos de Borja Medina, pero para mí me parecen todas sus argumentaciones muy verosímiles, ¿no? Además, hay en la cierta fascinación que San Ignacio sentía por el mundo árabe
incluso algo de conquistar también espiritualmente el norte de África y demás, pudo percibirlo en Sevilla, porque en el segundo viaje, sobre todo, Fernando V lo que estaba promoviendo era una especie de cruzada para el norte de África. Y en los escritos y en las palabras de Fernando el Católico resuenan a veces expresiones de la llamada del rey temporal. Eso, como he dicho antes, si San Ignacio tiene que reconstruir un discurso de un rey, pues probablemente le viene a la mente el que había oído a Fernando el Católico y lo utiliza, ¿no? Otro elemento es lo que ya han aludido antes en la mesa redonda, la meditación, la contemplación del mundo que hace el Padre o la Trinidad. Ninguna ciudad de España se presta tanto a ser ese escenario como Sevilla. Esa diversidad de gente, unos muriendo, otros riendo. Tengan en cuenta que Sevilla en aquella época era la ciudad más poblada de toda España, la más rica, la más variada, porque era puerto para las Indias y, por tanto, la de más trasiego, la de más desigualdades sociales y demás. Y uno puede leer la contemplación de la realidad que hace la Trinidad pensando en Sevilla y cuadra. A lo mejor aquí le sorprendió pues ver tanta gente, los indios, los moros, tal, que iban, los judíos que iban y venían, y eso le pudo influir, ¿no? Bien, eso, las propias, como hemos dicho, relaciones indirectas, relaciones directas posibles, es una hipótesis, no se puede probar, pero el padre Borja Medina no lo dice como malo, lo dice como una hipótesis, ya digo, él la argumenta muy bien, a mí personalmente me convence como esa hipótesis. Otra relación de San Ignacio con Andalucía, su discípulo Diego de Oces. Diego, saben que los compañeros de París habían hecho el voto de ir a Tierra Santa, tenían que ir a Venecia para embarcarse. San Ignacio, mientras, fue a Loyola para recuperar la salud y quedaron en verse en Venecia. San Ignacio llegó antes que los compañeros de París y allí se le empezaron a sumar los primeros discípulos, en concreto los dos hermanos Eguía, que ya había conocido en Alcalá, y este enigmático Diego de Oces, que no sabemos qué hacía allí, si parece que volvería de una peregrinación a Tierra Santa, pero se apunta precisamente para ir a peregrinar otra vez con el grupo de San Ignacio, con lo cual, se unió a San Ignacio en 1536 y cuando llegaron los demás los presentó y este Diego de Oces ya quedó vinculado al grupo. Participó de las deliberaciones de Vincenza, fue con el grupo a Roma para pedir permiso para peregrinar a Tierra Santa, el grupo se dispersó en parejas para predicar, trabajar en hospitales y predicar, pero él murió prematuramente pues, en 1538, 2 años antes de la fundación oficial de la compañía. Por lo tanto, no se puede decir que fuera jesuita propiamente, pero sí como el discípulo de San Ignacio, el primer discípulo andaluz de San Ignacio. Y, por ejemplo, la documentación que le dan en Roma con el permiso para poder peregrinar a Tierra Santa, de él dicen que era presbiter malacitanus diócesis, o sea, que era cura de la diócesis de Málaga. Yo postulo que si era cura probablemente era malagueño también, pero hay quien lo discute. Eso se afirma también porque los Oces participaron en la reconquista de Málaga y en concreto hay un Pedro de Oces que se inscribe como vecino el 12 de noviembre de 1488, a los días de la toma de Málaga. Entonces los Oces estaban y este Diego pudo muy bien ser hijo de este Pedro de Oces, ¿no? Porque este además se inscribió como vecino, quiere decir que iba en las huestes que conquistó Málaga y recibió propiedades como toda la reconquista, porque la toma de Málaga fue muy cruenta, porque como no se rindieron a tiempo, pues los masacraron a todos. Sí, los reyes daban ocasión de que se rindieran. En Granada se rindieron, les perdonaron las vidas y las haciendas. En Málaga no se rindieron, tuvieron que tomarla por asedio y demás, entonces fueron a saco. Y, bueno, un desastre, ¿no? Como son todas las guerras, ¿no? De Diego de Oces es interesante saber que fue un linaje que acompañó toda la reconquista, porque
ya fueron a Jaén y se quedó parte de la familia en Baeza. Y de suyo a Diego de Oces, en Baeza, los historiadores locales lo hacen de Baeza. Después ese linaje siguió hasta Córdoba y se quedó una parte en Córdoba, porque en la mezquita catedral hay un enterramiento también de la familia de Oces. Fue a Málaga y después incluso llegó a Granada. Bueno, se sabe poco de Diego de Oces, pero hay citas muy curiosas. Dice, cuando murió, dice Polanco, fue tanta la hermosura que brilló en su rostro después de muerto, que mirándolo su compañero, el padre Codure, creía ver el rostro de un ángel. En otra cita antes dice que era negro y muy feo. Era un malagueño negro, muy feo y muy simpático, porque en una de las sitios donde estaban lo encerraron en la cárcel y se pasó toda la noche riendo. Pero cuando murió, pues el rostro parece que... Y cuando murió San Ignacio, que estaba en Montecassino, tuvo una experiencia que lo veía entrar en el cielo. O sea que... Bien, vamos a la Compañía de Jesús en Andalucía. Esto era la primera parte, me ha alargado mucho, pero la Compañía de Jesús en Andalucía. Ya desarrollamos cuando se crea la provincia de Andalucía, en 1554, solo existía el Colegio de Córdoba, que no llegaba a 20 jesuitas. Es decir, se crea una provincia vacía para crecer, y de suyo ese mismo año se crean otras 3 casas y así sucesivamente. Yo voy a dar, en el proyecto de San Ignacio, ahí lo tienen dibujado, era que la provincia de Andalucía fuese Andalucía, Extremadura y Salamanca. Al final quedó, porque cuando se pusieron a hacer la división vieron que era mejor que quedara con el reino de Sevilla, el reino de Córdoba, el reino de Jaén y el reino de Granada, los reinos medievales. Pero como ven, no es el mapa que tenemos actualmente, porque a Córdoba se le mete un trozo de Salamanca, que llegaba a la provincia, digamos, de Salamanca, que llegaba hasta allí. Se crea la provincia, pero realmente la compañía era una orden que resultaba muy atractiva. Entonces empezaron a llegar muchísimas vocaciones y eso hizo que tuviera una primera fase de desarrollo enorme. Aquí tenemos una gráfica de la evolución del número de jesuitas de la provincia bética desde 1981, que es desde cuando hay catálogos sistemáticos, que es una fuente fiable, porque es un documento oficial, y antes hay catálogos esporádicos, pero desde 1581 están sistemáticos. Entonces, como se ve, hay una primera fase de esplendor que llega hasta 1645 prácticamente. Es importante, bueno, ahí hay una cantidad de figuras muy importantes. Por ejemplo, bueno, San Juan de Ávila fue un factor determinante para la creación de la provincia bética, porque los primeros jesuitas de la provincia bética fueron sus discípulos, que eran todos gente de primerísima. El primero, don Antonio de Córdoba, el hijo de la marquesa de Priego, Juan de la Plaza, Diego uno que era hijo del marqués del duque de Bailén, en fin, todos sus discípulos los pasó a la compañía y les dio incluso algunos colegios. Entonces, eso facilitó también este despliegue. En toda esta primera generación, pues claro, hay muchísimos jesuitas de primerísima. Yo he puesto ahí un retrato de Francisco Suárez, que quizás es el jesuita andaluz más universal, aunque él probablemente no fue profesor en Andalucía. Después viene una segunda fase de decadencia, que empieza pues prácticamente por 1649 también. ¿A qué se puede deber esa fase de decadencia? Confluyeron 2 factores. Uno, que al principio del siglo XVII hubo una serie de epidemias y de pestes, que por ejemplo en una de ellas murieron 100 jesuitas de la provincia. Y en Málaga, por ejemplo, murieron todos los sacerdotes, quedaron 2 o 3, y para colmo, el provincial fue injusto con ellos porque por carta les reprochó que no habían ayudado a la población durante la peste. Y los pobres tuvieron que ir al alcalde y pedirle un certificado de que sí, que habían colaborado y por eso se contagiaron y murieron. Pero después de quedarse solos, encima el provincial no los comprendió, ¿no? O sea, está el factor de las epidemias, pero después hay otro, y es que por esa época también el Colegio de San Hermenegildo, que era como el buque insignia de la compañía en Andalucía, quebró.
Quebró porque el hermano administrador se metió a hacer negocios sin permiso de nadie, sin contar con nadie, con su familia, y eso al final, pues los acreedores, bueno, y fue una quiebra tan importante que cuando la expulsión de la compañía todavía estaba vigente ¿cómo se llama? La comisión de acreedores, para intentar. Eso fue la segunda fase de decadencia. Y después hay una tercera fase que empieza, pues, a final del 17 y sobre todo en el 18, de una recuperación. Pero claro, esta recuperación se ve sesgada, se ve cortada brutalmente por todo el proceso de la expulsión de los jesuitas. Como ven, esa es la demografía. Como ven, era una provincia importante que llegó a tener 700 jesuitas. Hoy apenas, no sé cuántos seremos, pero no creo que lleguemos a 150, y además muy mayores. 700, que está muy bien. Vemos ahora la geografía, donde se instalaron los jesuitas. Aquí tienen el mapa de todas las casas que hubo. Están, por ejemplo, de la provincia bética estaban Higuera la Real y Fregenal de la Sierra, que actualmente pertenecen a la provincia de Badajoz, pero entonces pertenecían al Reino de Sevilla y eran de la provincia bética. Sin embargo, el colegio de Segura de la Sierra, que actualmente pertenece a la provincia de Jaén, entonces pertenecía al Reino de Murcia y dependía de la provincia de Toledo. Por ahí tienen todas las casas y es curioso que la mayoría de las casas se crean en aquella primera fase de expansión. La mayoría y ciertamente las más importantes. Por ejemplo, en la segunda fase se crean las que están en azul: Higuera la Real, Constantina, Utrera, Arcos de la Frontera, Jaén y Andújar. Y en el siglo XVIII muy pocos, los que están en negro: Motril, Loja, los dos de los tres colegios de Canarias, y no veo ningún, y Baena, o sea, y el puerto de Santa María. O sea que el mayor número ciertamente se puso de colegios en la primera etapa. Huella de todo eso son la cantidad de espacios públicos que hay por toda España con nombres relacionados con la compañía, como Plaza de los Jesuitas, Calle Compañía, Angosta Compañía y, curiosamente, Teatinos. En Málaga hay un campus universitario que se llama Campus Teatinos, que viene porque allí estaba una huerta del antiguo Colegio de Málaga. Y del sur para abajo nunca hubo teatinos en España. Sin embargo, le llamaban teatinos. Y eso ha pasado también al callejero. En Córdoba, por ejemplo, hay 7 lugares, 7 calles de nombres jesuíticos en la capital y 11 en la provincia. Ahí tienen pues Rute, Villanueva de Córdoba, Montilla, San Francisco de Borja, Fuente Palmera, allí hubo una comunidad de jesuitas, El Carpio, etcétera, etcétera. Y además, la red esta de colegios, como tenía que visitarla anualmente el provincial, llegó a tener una especie de guía de viajes, que es este mapa, donde es muy curioso porque tenía como una tabla de doble entrada donde ponía para ir de Loja a Málaga, ponía las leguas y después había consejos de por dónde ir. Hay que ir por tal camino y vadear el río en tal punto, pero si es invierno no, porque era muy crecido. Entonces, y solamente se podían hospedar o en colegios de la compañía o en fondas de la compañía. Y la compañía tenía algunas, por ejemplo, cerca de Almojía tenía una fonda que era de la compañía, está en la provincia de Málaga. Bien, todo esto se interrumpe bruscamente con la expulsión. En el momento de la expulsión había 700 jesuitas en la provincia, de los que expulsaron a 600 y después volvieron 112 para toda España. Y al volver nada más que pudieron retomar al principio 3 colegios, pero de los cuales solamente al final pervivió Sevilla. Ahí sí hubo ya jesuitas permanentemente, más o menos clandestinos. Se crea la nueva provincia bética en 1924 y aquí tienen también la estadística de los jesuitas. Como ve, aquí hay solamente 2 fases, una ascendente y otra
que empieza por 1966, descendente hasta hoy. Las casas de la Compañía Contemporánea se han concentrado más en las capitales, pero ha habido en todas las provincias, porque en la antigua compañía no hubo ninguna casa nunca en la actual provincia de Almería. En la contemporánea sí. Yo destacaría como obras propias de la provincia de Andalucía, aparte de los apostolados normales, yo destacaría, por ejemplo, la SAFA, de la cual yo me digno de ser antiguo alumno, que es una red de escuelas profesionales que surgió en la posguerra para paliar la falta de estructura educativa que había. La SAFA, por un lado, ETEA, porque es una institución universitaria que, al final, ETEA es la que cumplió el proyecto del antiguo Colegio de Córdoba, que tenía que ser universidad. Por muchas razones no lo fue y al final lo ha acabado siendo a través de la Universidad Loyola. Pero al principio el Colegio de Córdoba era un pacto entre San Juan de Ávila, la compañía y el ayuntamiento. Y entre las cláusulas había que tenían que tener una universidad. Bueno, pues eso se cumplió y destacaría Radio ECA, que también ha hecho un gran labor. Y finalmente acabo diciendo que hoy día, curiosamente, los jesuitas somos cada vez menos y mayores, pero sin embargo las obras continúan todas, incluso más. Eso se puede hacer gracias a una red de colaboradores, de laicos, que realmente a veces son más jesuitas que nosotros mismos. Y gracias a ellos pues se mantiene el espíritu y todo. Y perdón porque me parece que me he alargado algún minuto, ¿no? Muchísimas gracias, Venceslao.